Una vez Ilma abrió la puerta, se sintió sumamente aliviada, ya que ella sola no soportaba la presión de estar frente al Albedo. Pero ahora podía repartir esa carga entre todos los presentes, los 8 dedos, cómplices de Ilma y las personas en las que más confiaba. Todos hicieron reverencia al Albedo, y ella se sentó en el lugar de honor de la habitación. La primera orden era transferir recursos al reino hechicero. El jefe de la división de contrabando se preguntaba cuál era la mejor manera de hacerlo, si tenían que cobrar a los nobles que habían pedido créditos después de la guerra. Pero Albedo pensaba en negocios normales mediante los métodos de comercio convencionales. Deberían comprar todas las raciones que el ejército fue incapaz de movilizar y prepararse para importar comida del reino hechicero en preparación para la hambruna que estaban a punto de sufrir, además de comerciar en los mercados futuros de cereales. Sobre un encargo pendiente que tenían, debían investigar el paradero, precio y comercialización de objetos mágicos, pero necesitaban más tiempo para investigarlo, así que se disculparon por ello. Además, tenían que elegir nuevos miembros para llenar los asientos vacíos de los 8 dedos, aunque no parecían tener intenciones de llenar esos lugares pronto. Esto por varias razones. Una de ellas es que, por malvados que fueran, no querían que nadie más pasara por el bautizo horripilante que les hizo pasar Albedo a cada uno de ellos. Pero también porque esos asientos eran particularmente inútiles en esta nueva administración. La división de seguridad y la de esclavos no tenían mucho valor ahora que podían movilizar soldados no muertos que cumplían esas funciones mejor que cualquier humano. Una vez que los subordinados supieron de la muerte de los 6 brazos, intentaron una insurrección contra los dedos, pero uno solo de esos soldados no muertos eliminó a los 40 rebeldes sin dejar a nadie con vida. Sobre si los dedos tenían solicitudes para su nueva ama, mencionaron la necesidad de contar con los esqueletos durante más tiempo en las minas, ya que su trabajo era excepcional, y para esto Albedo solo habría de pedir el pago de una cuota por sus servicios. El reino hechicero era la más grande representación del látigo y la zanahoria. Si bien contaban con monstruos aterradores y métodos de tortura como nunca se habían visto en el mundo, también ofrecían ventajas fuera de toda imaginación, comenzando con los no muertos como fuerza laboral. Y a ese paso, y siguiendo las órdenes de Albedo, pronto ni siquiera sería necesario seguir haciendo negocios en las sombras. Con su increíble superioridad militar, organizativa y los recursos a su disposición, se convertirían en los líderes mercantiles del mundo con medios legítimos. Al principio pensaron en contratar a la Rosa Azul, la Gota Roja y la Oscuridad como sus guardianes, pero luego de ver el poder del rey hechicero, decidieron que era inútil y solo comenzaron a servirles. Antes de retirarse, Albedo les mencionaría algo más. Todos temblaron en expectativa de lo que les fuera a decir. Se trataba de un encargo especial, la investigación sobre la existencia de un objeto mágico capaz de controlar la mente de las personas. Debían investigar su paradero y aun si no lo encontraban, enviar reportes periódicos sobre todo lo que hubieran descubierto al respecto. No se trataba de una varita de seducción, sino algo más, algo completamente diferente. Un objeto legendario, y si Albedo lo quería, era obvio que tenían que tener cuidado con dicho objeto o afrontar las consecuencias. De vuelta en el castillo, una de las sirvientas corrió a llamar a Renner. Por el estado en el que se encontraba, podía suponer que se trataba de algo serio. La emisaria del reino hechicero la había convocado para reunirse con ella. Renner jugó un poco a hacerse la tonta, ya que parte de su fachada era que la gente no supiera que tenía un gran intelecto, sino todo lo contrario. Climb se puso de pie de inmediato, y a Renner le dio ternura su reacción como un cachorro inocente, aunque no podía imaginar qué quería de ella Albedo, ya que como tercera princesa no le podía ofrecer nada de valor al reino hechicero. Ella continuó haciéndole preguntas a la sirvienta, ya que disfrutaba ver su expresión cada vez más molesta. Era obvio que no quería meterse más de lo necesario en ningún asunto del reino hechicero, y Climb no sabía qué debía hacer, ya que tenía un ferviente deseo de proteger a su señora,
pero si hacía más de lo permitido podía meterla en problemas. Esto le dio aún más ternura a Renner, que seguía conmovida por la lealtad de su cachorro, pero finalmente le pidió que se retirara y les diera privacidad en lo que se supone sería una plática de chicas con Albedo. La emisaria del rey hechicero tenía 4 objetivos. El primero era el transporte de recursos. El segundo, crear un motivo para ir a la guerra. El tercero, comenzar a sentar las bases para sus propios objetivos personales. Y el cuarto, negociar con Renner. Aunque más que negociar era una recompensa. Renner había sido la misma que traicionó a su familia, su linaje y su gente en favor de Demiurg en el pasado. Era humana y sin embargo no tenía una pizca de humanidad. Quizá su espíritu carecía de forma. No tenía moral alguna. Y como recompensa, Albedo le había llevado un regalo del rey hechicero. Una caja llena de sellos mágicos que solo se podía abrir cumpliendo con condiciones específicas. Renner expresó su profunda gratitud a Albedo y al rey hechicero, y no ahondaron en el otro objeto que ella quería obtener, ya que lo recibiría cuando entregara algo que lo valiera. Albedo no estaba segura de si ella era capaz de abrir la caja, pero tales preocupaciones no eran propias de alguien de la tumba de Nazarick. Pero si ella cumplía con las condiciones, se podía considerar como el paso previo para que se convirtiera en efecto en un guardián de piso. Los preparativos estaban en marcha y habría que cumplir con su parte antes de la invasión del reino. Renner y el demonio que se ocultaba en su sombra hicieron una reverencia a Albedo. Ella pensó si era conveniente proporcionarle más protección, pero creyó que era mejor no mencionarlo, ya que si era descubierta de todos modos sus acciones habrían sido en vano. En este punto terminaron su charla formal, y de hecho, sí comenzaron a hablar como chicas. Albedo en lo particular quería que le contara un poco más sobre su cachorro, y Renner estaba ansiosa por saber más del rey hechicero. Mientras Albedo visitaba la capital real de Riestais, Ainz tenía otros asuntos que tratar. Antes de que Albedo se retirara, le indicó que tuviera mucho cuidado, ya que las personas que habían lavado el cerebro de Shaltiar aún no habían sido expuestas, y es por eso que se le confió un ítem de clase mundial, para que se protegiera en caso de que quisieran hacerle lo mismo. Aunque no era un arma poderosa, sí que era resistente. Sin importar el tipo de ataque, si este era físico, no le haría ningún rasguño. La preocupación principal de Ainz era que esta era la primera vez que Albedo salía por su cuenta, ya que al inicio había sido colocada como la primer defensa de la tumba de Nazarick. Ahora que conocería el mundo exterior, debía tener especial cuidado. Después de llenarla con un torrente de palabras y consejos llenos de preocupación, finalmente se detuvo al notar que Albedo solo le devolvía una sonrisa llena de felicidad, ya que su amo le mostraba sincera preocupación. Le preocupaba también Demiurg, ya que hacía tiempo que no recibía ninguna información sobre él. Pero no debía de haber problemas, así que no preguntó más. Como última advertencia le pidió que se cuidara de las enfermedades, que si bien ella debería ser inmune a todas ellas, no sabía si esa regla seguía en efecto después de haberse convertido en otra clase de mundo. Se preguntó qué haría Blue Planet si estuviera ahí. Y Albedo, antes de despedirse, le dijo que de hecho conocía una medicina preventiva eficaz para todo tipo de enfermedades. Aunque en Feria la arborista no debía de haber tenido contacto con Albedo, probablemente sea un conocimiento de Yggdrasil o de Tabula Esmardigna, pero los pensamientos de Ainz fueron tan inútiles como de costumbre. Un beso, le dijo Albedo. Los besos reducen el estrés y activan el sistema nervioso parasimpático, incrementando la eficacia del sistema inmunológico. Si uno recibe un beso, no se enfermará fácilmente. Por lo tanto, Albedo quería un beso. Cerró los ojos y frunció el ceño esperando a su señor. Y aunque Ainz solo veía en ella un pulpo queriéndolo atrapar, la realidad es que Albedo era tan hermosa como siempre. No sabía si debía complacer su demanda. En realidad ya había considerado escapar, pero se sentiría mal si no cumpliera los deseos de la hija de Tabula Esmardigna, así que con una mano sujetó su barbilla mientras le dio un beso en la mejilla. Dicho esto, Ainz no tenía piel, por lo que tampoco tenía labios, solo presionó sus dientes contra ella.
algo terriblemente vergonzoso, y cuando la soltó se encontró con la mirada de sorpresa de Albedo. Él pensó que estaría decepcionada de que no hubiera sido un beso en los labios, pero estaba sorprendida de que lo haya considerado en primer lugar. Albedo lloró de felicidad. La tomó entre sus brazos y le dio un par de palmadas en la espalda diciéndole que dejara de llorar, y se quedaron así un momento para finalmente despedirse. En otro lugar, el emperador de sangre, Girnip Ron Farlord Elnix, sostenía su propia cabeza con fuerza. En su desesperación seguía maldiciendo al rey hechicero. «Muere y desaparece», decía, pero no contaba con la habilidad de hacer ningún maleficio real, así que solo se trataban de insultos sin sentido. Su estómago dolía, y su cabello dorado llenaba su almohada todas las mañanas por culpa del rey hechicero. Primero, el imperio había sufrido 143 bajas, lo cual era un número relativamente pequeño para una batalla de ese tamaño, pero todas fueron autoinfligidas. Sus caballeros, presas del pánico, habían corrido y se habían aplastado mutuamente al ver el poder de Ainz. 3.788 personas perdieron su coraje y pidieron su salida de las fuerzas armadas. Había por lo menos 200 personas que fueron puestas en observación por haber perdido el uso de su razón, y miles más se quejaban de ansiedad y terrores nocturnos. Reponer sus tropas sería un proceso largo y sumamente costoso. Los caballeros del imperio tenían la facultad de proponer nuevas políticas al emperador, como una estrategia para ganar popularidad y mantener la moral elevada. Pero eso se convirtió en un arma de doble filo cuando entre las propuestas llegaron solicitudes duras, como una política estricta de jamás enfrentarse contra el rey hechicero. Aunque era algo obvio, la razón principal no era el temor de ese ser abrumador, sino que habían perdido toda la fe en Girnip. Antes de la batalla, él le había pedido a Ainz que usara su hechizo más fuerte, y como resultado, todos vivieron una pesadilla horrible. Pensaban que el responsable directo era él. Aunque en su defensa, si hubiera sabido que algo tan abominable existía, nunca hubiese dicho tales palabras. Esperaba presenciar un gran hechizo y poder decir: «Gracias por mostrarnos su poder. Ahora sabemos que no podemos tomarlos a la ligera». Pero en cambio, ahora sabían que Ainz estaba más allá de cualquier pesadilla, y que si un hechizo como ese se usara en una ciudad, sería su ruina total. Pensaban que Girnip ya sabía esto de antemano, y su reputación comenzó a caer. El emperador fue más allá, hasta pensar que todo era parte de una conspiración, para que éste perdiera su influencia en el imperio. Girnip sacó una botella y después de comprobar que no estaba envenenada, comenzó a beber de ella. Pronto uno de sus súbditos entró para darle noticias. Resulta que los comerciantes de la Teocracia Lane habían aceptado hacerle una visita al imperio. La habitación donde hablaban estaba protegida contra el espionaje, por supuesto, y es que Girnip desarrolló una paranoia incontrolable y sentía que estaba siendo observado en todo momento. Pero no podía pedir al mago Floder que desplegara una barrera antimagia como en el pasado, ya que estaba seguro de su traición. Así que de ahora en adelante, todo lo que se hablara sería en código. La Teocracia tenía una larga historia de su enemistad con los no muertos, y como tal habían desarrollado magia eficaz contra ellos. Su mejor opción era aliarse para mejorar sus posibilidades de supervivencia, de modo que no les visitarían comerciantes, sino los emisarios listos para negociar los términos de su colaboración. El escriba mostró su preocupación. Enemistarse con el reino hechicero era obviamente una mala elección. Opinaba que debían esforzarse al máximo para mantener un estatus amistoso y cumplir con sus demandas. Pero Ainz era un no muerto. Para él, la moral de los humanos no importaba. Como un no muerto, era natural que acabara con la vida. Girnip no podía ignorar ese hecho, y por eso no quería depender de ellos, que podrían cambiar de opinión y destruirlos en cualquier momento. El emperador le dijo que tenía razón. Aunque no mostraba signos de crueldad con la gente de Rantel, no había garantía de que eso no cambiara en el futuro. Así que, aunque tenía razón el escriba, era necesario preparar alguna medida en caso de que fueran amenazados. Los comerciantes, como les habían llamado, se alojarían en el más grande del segundo de los 4.
es decir, el santuario más grande del segundo dios de los cuatro, el del dios de fuego, el templo central. Entonces, y para conservar la fachada de su conversación, comenzaron a hablar de cosas triviales como la familia y la salud. Entre las pláticas también compartieron la importancia de que Girnip visitara los templos del imperio, ya que los sacerdotes ordenados en las creencias de la teocracia eran en realidad aliados importantes si debían enfrentar al rey hechicero, por estúpido que fuera siquiera pensar en eso. Y era necesario que ellos lo examinaran para asegurar que no se encontraba bajo ningún tipo de maleficio. Girnip no quería encontrarse con los emisarios de la teocracia en los templos, ya que en ellos había grandes conocimientos sobre magia curativa y demás. Si hubiese espías y les atacaran, la pérdida de ese conocimiento sería devastadora, y hablando aún en código, sugirieron la arena o el hospital como mejores lugares para la reunión. Si alguien les hubiera escuchado, lo más probable es que no hubiera comprendido de qué iba la conversación, aun si el rey hechicero era inteligente como ningún otro. Los espías al menos no debían ser capaces de inferir nada con lo que escucharon. Pero, ¿y si eran los guardianes de piso? Esos seres horribles estaban casi a la par de su señor. El solo pensarlo le revolvió el estómago. Si hubiera tenido la certeza de que convertirse en un vasallo del rey hechicero garantizaría la seguridad del imperio, lo hubiera hecho. Pero eso no estaba asegurado de ninguna manera. 2 semanas después, Girnip partió al Coliseo. En apariencia, iría a presenciar un combate, pero en realidad iba a encontrarse con los emisarios de la teocracia y los sacerdotes de alto rango. No iba acompañado de la Guardia Real, pero sí de 2 de los 4 caballeros más importantes del imperio, Bassigwood y Nimble. Hubiera querido llevar a todos, pero Leinas no era confiable en esa situación. Desde el inicio había declarado que haría lo que fuera por remover su maldición, aún apuntar su espada contra Girnip, y era probable que se pasara al bando del rey hechicero, quien era más probable que tuviera los medios para lograr ese objetivo. Como estaban las cosas, era mejor llevar pocos guerreros, pero que fueran capaces, que simples números que perdieran la vida sin sentido. Ya fueran discípulos de Flodder, trabajadores o asesinos de Illanilla, todos poseían altas capacidades, pero contratar sus servicios representaría un alto precio a pagar. Mantener a Leinas lejos de cualquier situación donde le pudieran ofrecer información al reino era la mejor opción, aunque ella dijo no tener la intención de abandonarlo sin antes haberle pagado su amabilidad. Girnip temía que lo que buscara fuera aumentar su valor ante el rey hechicero, ya que en términos de poder no era competencia para ninguno de los caballeros no muertos, mucho menos para uno de los súbditos directos de Ainz. Entonces, si fuera a ofrecerles información en cambio de ser aceptada en sus filas, quizá lo podrían considerar, y era el escenario que Girnip quería evitar. No debería ser posible que una sola persona pudiera cambiar el curso de una guerra, pero Leinas era la guerrera más fuerte del imperio y era capaz de algo así, como lo era también Gazef Stronov, pero ambos eran simples insectos comparados con el rey hechicero o cualquiera de sus guardianes. Ellos tenían el poder de miles de ejércitos a su disposición. No había mucho que hacer al respecto, y sin embargo no se daría por vencido tan fácilmente. Girnip contrató a un grupo de aventureros de rango adamantita, canario de plata, y estaba a punto de reunirse con ellos. Pero estaban equivocados en algo, ya que Momon había desafiado al rey hechicero, y este era un aventurero de rango adamantita. Creían que estos aventureros podían hacer algo similar, pero Momon solo era de ese rango porque era el más alto que se podía alcanzar. Si hubiera más niveles, habría seguido subiendo de manera incomparable con el resto de aventureros. Girnip estaba al borde del llanto, de solo pensar que si ellos tampoco podían hacerle frente, entonces nadie en el mundo sería capaz. Y sus caballeros le respondieron con franqueza. Aun si les faltaba fuerza, actuarían con total seriedad y compromiso para cumplir con su deber. Aunque, como emperador, no debía mostrar debilidad. En toda la historia, no había habido un solo emperador que se hubiera quedado calvo. Pero ahí yacía él con montones de cabellos en sus manos. Su desesperación era real. Aún así,
prometió a sus caballeros que encontraría la forma de salir de esta, aunque pensaba que era imposible sin una arma capaz de matar definitivamente a un no muerto, o sin que apareciera de la nada un humano excepcionalmente poderoso. Por ahora, dependerían de la respuesta de la teocracia, y el carruaje continúa marchando, y con él, las últimas esperanzas de Gilgnip. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.